resolución de una superficie suave. Entonces, evalúen sus martillos con, busquemos reflejo rotuliano patelar, ¿no es cierto? También cuando uno, ¿no?, hace el reflejo patelar posterior, ¿no?, tiene que hacerlo de manera adecuada, ¿ya? Hay otros reflejos jóvenes que son los reflejos musculares, el maceterino, ¿no?, el reflejo deltoideo, bicipital, tricipital, radial, mental, palmar, palmoperineal, abdominal, cremasterino, cuadricipital, patelar, acríleo, plantar, anal, bulbo cavernoso. Entonces, pero ¿cuáles son los más comunes? El bicipital, el tricipital, el rotuliano y el acríleo. Hay que explorar reflejos patológicos. Hemos aprendido la deposición, ¿de acuerdo? Pero si usted tiene un reflejo patológico que se llama Babinski, este es un reflejo sumamente importante. Si yo tengo a un paciente que tiene la planta del pie, yo le hago un movimiento en la región lateral, estimulo con una llave, con un objeto rojo. ¿Qué va a pasar con ustedes? Si ustedes quisieran a alguien que está sano en su familia, inmediatamente saca el pie, ¿no es cierto? O tienes que ser valiente, colabora con la medicina. Ya, bueno, entonces el hermanito menor es valiente que se aguanta la risa. ¿Qué hace? Encoge su piecita. Pero ¿qué pasaría si en vez de coger el pie hace así, una dorsiflexión? Ancha el dedo gordo y hace una dorsiflexión. El reflejo de Babinski jóvenes es cuando usted, al estimular la cara lateral del pie en una superficie roja, origina, ¿qué cosa es esta? La extensión y dorsiflexión del primer dedo. Practiquen el Babinski. Cuando usted tiene un cuadro de una emparesia con reflejo de Babinski, ¿qué está indicando el reflejo de Babinski? Doble resaltador, daño de la neurona motora superior contralateral. Si tienes un paciente con accidente cerebrovascular, vas a encontrar la hemiparesia, ¿no es cierto? Pero si encuentras un Babinski, tienes la total seguridad de que tiene un daño de la neurona motora superior contralateral, daño de la vía piramidal. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia. Entonces, si yo les voy a poner paciente adulto mayor, diabético hipertenso, que viene con trastorno sensorio, hemiparesia, Babinski positivo, tiene daño de qué vía? Extrapiramidal, vía cerebelosa, vía piramidal. Daño de primera o segunda neurona. De la primera neurona. ¿Por qué? Daño de la neurona motora superior contralateral. Entonces, Babinski, ¿de acuerdo? Como antes no había tomografía, no había resonancia, ¿qué había? Observación y había clínica. Entonces los semiólogos de esa época, a ver, levanta tu brazo, tiene un Barré positivo, levanta tus piernas, disminución mínima, sin positivo, tiene Babinski, lesión de la vía piramidal. Como había mucha gente experta en examinar, salieron los sucedáneos del Babinski, el Chado, Gordon y Oppenheim, ¿no es cierto? Si usted hace una fricción en la superficie lateral del tobillo, puede lograr un Babinski. Este es el Chado. Si presionas la pantorrilla y haces un movimiento hacia abajo, presionando el ligamento, ¿no?, el tendón gordo, y si en la parte tibial haces un movimiento de fricción y logras el Babinski, estamos hablando de Oppenheim, ¿ya? Ustedes van a una clase de neurólogos y dicen, señores, el paciente tiene un Babinski positivo y además tiene sus sucedáneos, Chado, Gordon y Oppenheim. Eso lo dicen también en el libro de Suros, eso lo dice el libro de Massey.
porque parte de la medicina tenemos que rescatar nuestra historia también. Entonces usted no se va a asustar, porque al final sabe que estos son equivalentes de ¿quién? Del Babinski. ¿Y qué es el Babinski? Es un signo, es un reflejo anormal que habla del daño de la vía piramidal, de neurona motora superior contra puntos. ¿Ya? Como antes no había tomografía ni resonancia, los métodos para diagnosticar un ACV tienen que ser muy finos, muy precisos. ¿De acuerdo? El Cronus, el paciente está echado, usted mueve el pie y trata de hacer un movimiento. Si hay movimiento de sacudida, es un paciente que tiene Cronus, que es un equivalente también a un signo piramidal. Jóvenes, repasen con sus profesores de práctica los signos piramidales. El más importante es el Babinski, con sus sucedáneos Oppenheim, Gordon, Schaffer, pero también el Hoffman. Mi paciente tiene su hemiplegia del lado derecho. Cojo el dedo índice y lo estimulo. Si el paciente tiene un movimiento de torsión del dedo primero, este es un movimiento que es un reflejo de Hoffman. ¿Ya? Flexión del dedo medio y hay un movimiento de, ¿no es cierto?, rotación interna del dedo mayor. Igual es un equivalente del Babinski, pero es en la mano. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien tiene un signo de Hoffman, Shadow, Babinski, Oppenheim, Gordon, Schaffer, Shadow, son todas estas variantes. ¿De qué estamos hablando? De signo piramidal, de daño de la vía piramidal, neurona motora. También hay que evaluar el trofismo jóvenes, ¿no? El grado de desarrollo muscular. Que ven acá, las dos piernas están iguales, ¿no? La derecha está hipotrófica. Una pierna es hipotrófica, ¿por qué? Porque no ha desarrollado. Porque puede tener una lesión de la neurona primera, de la neurona segunda o una lesión del músculo. En las lesiones de segunda motoneurona, nervio y algunas enfermedades musculares se produce importante atrofia o disminución del trofismo muscular. ¿Ustedes han tenido oportunidad de ver a alguna persona que ha tenido secuela de polio? ¿Han tenido oportunidad? Ya, los que no han tenido oportunidad, bueno, pero siempre se ve, busquen en el internet. Van a ver personas que tienen un desarrollo, por ejemplo, torácico adecuado, pero tienen, si le ha dado un miembro en otro miembro, acortado, hipotrófico. Son las secuelas que dan. En las lesiones, y esto es interesante, las lesiones de la vía piramidal, primera neurona, la atrofia no es tan intensa, pero en las lesiones de la segunda neurona, estamos hablando de sale de la médula y se va hacia el nervio y el músculo, y enfermedades neuromusculares o musculares se produce importante atrofia. Entonces, daño de segunda neurona, daño de nervio, daño de músculo, hay atrofia muscular. También tenemos que considerar, sobre todo esto ya cuando hay movimientos extrapiramidales, los pacientes tienen temblor postural, temblor en reposo, temblor en la acción y buscar estos movimientos corea, entonces la misma. Si un paciente tiene un temblor fino, vamos a suponer que mañana la SUNEDU dice, señores, todos a dar examen. ¿Cómo estarían ustedes? Muchos les harían un temblor distal. ¿Por qué? Por hiperadrenalismo. Cuando tú estás tenso, no dices, me voy a casar. Tienes que esperar a que también hay un temblor. ¿Han visto a los pacientes de Parkinson? Cuentamonedas, ¿no es cierto? Cuentamonedas es un temblor reposo. Otros tienen un temblor activo. Cogen su paciente y comienzan a temblar. Temblor esencial. Hay personas con corea, tetosis, ya la doctora les ha hecho, ¿no? Alguien en el hospital neurológico, si tienen tiempo, vayan a ver algunos pacientitos. Movimientos de tipo coreotóxico, movimientos anormales. Si yo detecto un trastorno del temblor, ¿de qué día estoy hablando? ¿De la vía piramidal o extrapiramidal?
o de la vía piramidal? ¿Están seguros? Extrapiramidal. La vía piramidal tiene que ver con movimiento. La extrapiramidal con temblor. Y si yo hablo de ataxia y de poca coordinación, ¿de qué estoy hablando? No les digo, ustedes son los máximos chicos. Examen de la sensibilidad. Ya estamos ahí estableciendo. El examen neurológico es lento. Dime. A ver. En un paciente, Babinski. Ya, ahora, sí, miren, el Babinski es un signo que nos refleja el daño de la vía piramidal, de la primera neurona, ¿cierto? Hasta ahí todo claro. Pero la vida no es absoluta, hay pacientes que no tienen Babinski, pero tienen reflejo plantar indiferente. ¿Qué hago ahí? Busco los sucedáneos, el Shadow, el Schaffer, el Hoffman. Entonces busco los sucedáneos, ¿ya? Entonces, obviamente, el Babinski es uno más de los signos. Pero si yo tengo un paciente que tiene un ACV, tiene lesión de la vía piramidal y tiene un reflejo plantar indiferente, busco los sucedáneos. Tengo que buscar, ¿no?, para hallar este signo que me revele el daño de la vía piramidal. La sensibilidad. Jóvenes, a ver, toquen ustedes. Ustedes sienten cuando de repente están nerviosos y se machucan los dedos, ¿no? O de repente están caminando y ¡pum!, pisan una piedrita. Sentimos, ¿no es cierto? ¿O no es cierto? ¿Cómo sentimos? Usted alguna vez ha estado frente a una tetera y de repente está hirviendo, saca la mano, ¿por qué? Porque si no se va a quemar. O de repente está cantando la torta y la torta está aquí, ¿no? Tiene que mover. Entonces, nosotros tenemos sensibilidad. Ahí viene lo malo de la película. Las vías sensitivas, ¿no es cierto? La sensibilidad termoalgésica. Si yo les pongo una aguja en el dedo, sensibilidad algésica. Les pongo un fósforo en la mano, sensibilidad térmica. ¿Por qué vía viaja esta sensibilidad? Por la vía espinotalámica. Por la vía espinotalámica. Y la vía espinotalámica es directa, ¿cierto? Hay otra sensibilidad, esta es la sensibilidad termoalgésica o sensibilidad superficial. ¿Cómo evalúo esto? Señor, cierre sus ojos, le pongo una agujita. Ahora, tiene que ser cuidadoso, no es ponerle una aguja fuerte. Una agujita siente, no siente, ¿no? Tiene que ser una agujita estéril, no puedes agarrar cualquier aguja. Y tampoco es por ponerle a fondo, el paciente va a molestarse. Examen neurológico cuidadoso. ¿Cómo hago para evaluar la sensibilidad térmica? No le voy a poner un fósforo en la mano, ¿no? Esto está bueno para relajarse un poco. ¿Qué hago? Le pongo un tubito, ¿no es cierto?, una probeta con una temperatura clínica. ¿Por qué vías viaja la sensibilidad termoalgésica? Por la vía espinotalámica. Y la vía espinotalámica es directa. ¿Ya? Pero hay otra sensibilidad, que es la sensibilidad profunda, que viaja por los cordones posteriores. Propioceptiva, vibratoria y posicional. Si yo me paro y cierro mis ojos, voy a tratar de mantener mi equilibrio. ¿Qué pasa, jóvenes, si cierro mis ojos y ¡pum!, me voy para atrás? Uno diría sencillamente, y este señor tiene trastorno del equilibrio, no tiene buena sensibilidad profunda. La sensibilidad profunda viaja por los cordones posteriores. Viaja por los cordones posteriores. Y llega al núcleo de Goldbach y luego se le busca. Entonces, yo tengo que ver en la parte de evaluación sensitiva, jóvenes. Vamos a evaluar la sensibilidad. ¿Qué sensibilidad conocen ustedes? Dos tipos. La superficial, que es la termoalgésica, que viaja por la vía espinotalámica. Punto. Y la otra sensibilidad es la profunda, la propioceptiva. ¿Ustedes saben el diapasón? Uno hace sonar el diapasón y lo pones en las superficies, ¿no es cierto?,
en los huesos, y esto va a generar una sensación de percepción. ¿Qué estamos evaluando? La sensibilidad vibratoria. La sensibilidad vibratoria es una sensibilidad profunda. Viaja por los cordones posteriores, llegan al núcleo de Bordibudas y luego se decruza. Hay sensibilidad estereoceptiva o superficial, tacto, dolor, temperatura. Y hay una sensibilidad propioceptiva o profunda, sensibilidad postural y vibratoria. Para el examen del tacto se usa una mota de algodón que se pasa suavemente por la piel, ¿cierto? Y se compara. Señor, cierre sus ojos, le pasas una motita. Siente aquí, siente allá, tiene mayor o menor sensibilidad, pero tiene que hacerlo de manera adecuada. El dolor se explora con una aguja desechable, ¿no? Pero no es que usted ponga toda la aguja, vas pinchando de manera muy suavecita, ¿cierto? Siente más, siente menos. Y en el examen de la temperatura, un tubo de ensayo, uno con agua fría y otro con agua caliente, ¿no? La idea es que, obviamente, el paciente pueda recibir, ¿de acuerdo? Jóvenes, ¿ustedes cuando han visto a algún paciente, han visto alguna vez pie diabético? ¿Han visto? Son llagas horribles, ¿no? Ya, para hablar en un lenguaje semiológico, son llagas profundas, ¿no? Compromiso de la fase, incluso hasta de los músculos. Llama la atención, el paciente está caminando con tremendo vuelo. Señor, ¿usted siente? No. ¿Qué tiene? Hipoestesia. Y la hipoestesia en el diabético se debe a una neuropatía periférica. Entonces, uno tiene que evaluar la sensibilidad. Es importante. ¿Saben cómo evaluar la sensibilidad? Tacto, con una notita de algodón, temperatura con los tubos de ensayo y la sensibilidad, ¿no es cierto?, táctil también, con una agujita desechable para ver el dolor. La sensibilidad termoanalgésica, ¿por qué vía viajan los impulsos hacia la corteza? Por la vía espinotalámica. Hay también una sensibilidad profunda, la presión, la vibración, la posición y la relación articular. El paciente está echadito y usted le muestra que están sus pies y de repente usted los dedos medios los pone para abajo. Señor, ¿para dónde está? Para abajo, para arriba. Previamente usted le da la indicación. Uno tiene que saber, ¿no es cierto? Si yo estoy acá, ¿dónde está mi mano? Arriba. ¿Dónde está mi mano? Abajo. Yo inmediatamente tengo que captar. ¿Por qué? Porque supuestamente tengo una integridad de mis cordones posteriores, ¿no? Hay una sensibilidad superficial, perdón. Hay una sensibilidad superficial, evalúo dolor, temperatura, tacto y presión. Hay una sensibilidad profunda, presión, vibración, posición y relación articular. Y una sensibilidad mucho más compleja que es la cortical, donde se evalúa la estereognosia, la anestesia, la grafestesia, el umbral espacial y la estimación doble simultánea. Entonces se está rayando. La sensibilidad estereoceptiva, ¿no es cierto? El dolor, temperatura, tacto. Si yo pongo al paciente una agujita y otra acá, el paciente debe discriminar que lo estoy pinchando en dos puntos. Le pongo una probeta con agua fría y otra caliente, el paciente tiene que diferenciar entre el frío y el calor. Si le paso con una motita con una gasa, el paciente tiene que saber si está con una temperatura adecuada, ¿cierto? Todo esto, ¿por dónde pasa? Por el haz espinotalámico lateral, los espinotalámicos. En la sensibilidad profunda, la prueba de Rombo. Si un paciente, usted le dice, señor, párese y de repente pierde el equilibrio, no puede mantener adecuadamente sería un romper positivo. Si el paciente tiene romper positivo, estamos hablando que no tiene una adecuada sensibilidad profunda y hay daño de sus cordones posteriores. También se evaluará en la sensibilidad profunda la vibración, ¿no es cierto? Y ya en la sensibilidad cortical, la grafestesia y la estereognosia. ¿Qué están evaluando acá? Sensibilidad termoanalgésica, acá sensibilidad vibratoria.
Acá vamos a evaluar con las probetas, el calor o el frío, y acá que estamos evaluando la posición. Esta sensibilidad inferior es profunda o superficial. Esta sensibilidad es profunda, la vibración y la posición. Y la táctil y la térmica son sus sensibilidades superficiales. La superficial, ¿por qué vía va? Espinotalámica. Y la sensibilidad profunda o propioceptivo posicional por los cordones posteriores. La sensibilidad postural comprende la sensación de posición y desplazamiento de las articulaciones. Se explora pidiendo al paciente que determine la posición en que uno le ha puesto los brazos, la muñeca y los dedos de las manos. Señor, cierre sus ojos, su mano está para arriba o para abajo. Está para arriba. Tiene una sensibilidad profunda, adecuada en el área posicional. También la sensibilidad vibratoria se va a examinar con el diapasón. Si no hay diapasón, no podemos evaluar la sensibilidad vibratoria. De repente algún profesor, ¿no? Semiólogo antiguo siempre tiene, para la neurología sacan su diapasón y uno va a evaluar si hay hipoestesia, anestesia, hiperestesia, disestesia, alodinia o parestesia. Hipoestesia cuando se siente menos, cuando no hay sensibilidad hay anestesia, ¿no es cierto? Habrá hiperestesia cuando la sensación es mucho más intensa. Disestesia cuando hay un trastorno de la percepción. Alodinia, ¿no? Cuando hay una sensación o un estímulo no propioceptivo, y la parestesia cuando hay molestia. El paciente dice, tengo unos hormigueos. Esto es muy común en los pacientes diabéticos, en los parkinsonianos, tienen parestesia, sobre todo en los diabéticos, por la neuropatía periférica. En la sensibilidad secundaria o cortical, también sensibilidad discriminativa, ¿a qué hablamos de estereognosia? Al reconocimiento del objeto sobre el tacto. Cierre los ojos y le dan una pelotita, uno agarra y dice, bueno, es un redondo, es una pelota. ¿No? De repente te dan, usted cierra sus ojos y coja su lapicero, ¿lo puede reconocer? A ver, el esfuerzo. Coja una moneda. ¿Usted puede reconocer una moneda? Hay gente que reconoce hasta el billete por el tacto. Usted puede reconocer. Estás en el cine, ¿no? Estás tocando una cabecita. No se cuenta el tipo de anteojos. Jóvenes, al margen de la broma, usted puede reconocer objetos a través del tacto. Estereognosia, ¿no es cierto? Y si yo agarro y en su mano le escribo una letra, ¿usted puede reconocerlo o no? Sí, porque integras esa información y sabes que es una letra 1, que es una letra 2. Estamos hablando de grafestesia. Si usted puede reconocer objetos solo por el tacto, estás probando tu estereognosia. Y si puede recoger figuras geométricas, números o letras en la piel, hablamos de la grafestesia. En el examen de la sensibilidad siempre se debe intentar determinar la localización anatómica del trastorno sensitivo de acuerdo a la distribución de los nervios, raíces o dermatomas sensitivos. En lesiones de corteza, parietal, cápsula interna, tálamo, tronco cerebral se produce una hipoestesia, ¿no es cierto? Que es la hipoestesia del cuerpo contralateral. Ustedes van a ver jóvenes en los libros, realmente es una clase grande, pero estoy tratando de dejarle los conceptos más básicos. Hay diversos tipos de hipoestesia, y esto por favor sí revíselo en sus cuadernos, en sus libros, perdón, con los profesores. Hipoestesia en guante o calcetín. Los pacientes diabéticos pueden tener parestesias, hipoestesias periféricas por neuropatía en guante o calcetín. Puede haber una trastorno de la sensibilidad con disociación sindromiélica, síndromes coronales posteriores, síndromes diabéticos, síndrome de Wolff-Parkinson, disección medular, sección medular completa, síndrome de arteria espinal inferior, síndrome talámico. No pretendo en esta clase, ya los he cansado bastante, pero es importante entender que, sobre todo los neurólogos, ¿cierto? Ya con cuadros mucho más complejos, deben hacer una sistematización de la sensibilidad. Yo, médico general, ¿con qué debo quedar? Con evaluar mi sensibilidad superficial
térmica, algésica y táctil, vía córtico. Tengo que evaluar la sensibilidad profunda, vibratoria, proprioceptiva, bajo los cordones posteriores, y evaluar la sensibilidad cortical o discriminativa con la estereognosia y la grafoestesia. Punto. Los demás ya corresponden a, ¿no?, digamos, evaluaciones mucho más especializadas. ¿Se acuerdan ustedes la distribución de los dermatomas? Donde se ve claramente es en el herpes zóster. ¿Han tenido alguna experiencia de conocer a un paciente de herpes zóster? Los pacientes que tienen herpes zóster han tenido en su niñez varicela. Cuando la varicela, entre comillas, se cura, el organismo lo controla, en los cordones posteriores se queda el virus. Y cuando hay un nivel de baja de defensas por una neoplasia, una enfermedad aguda, una situación de estrés muy intenso, el virus latente se activa y da herpes zóster. Y el paciente puede tener una franja con una lesión eritematosa que obviamente al cabo de 7 días esa ampolla, esas lesiones microampollares se secan, dejan lesiones brunas, pero afectan el dermatoma y da dolor muy intenso. Entonces, paciente que tiene un dolor con dermatoma probablemente tenga una afección, ¿no?, radicular, y probablemente haya un fondo de una neuropatía alérgica. Entonces, estos son los mapas de los dermatomas, mapas sensoriales que son importantes en una evaluación muy precisa, ¿no? Antes, jóvenes, como no había resonancia, teníamos que hacer dermatomas para ver dónde quedaba la lesión, en la C5, en la C4, en la C3. Probablemente los neurólogos de gabinete hagan esto de manera mucho más precisa, ¿no? Pero ya el advenimiento de la resonancia magnética resuelve dónde queda el nervio que está siendo afectado por esta discopatía, y ya se puede elaborar un mapa, ¿no?, del dermatoma afectado, un mapa sensorial de manera mucho más sencilla. Finalmente, jóvenes, ¿qué actividades hemos hecho en nuestro examen neurológico? A ver cómo está esa memoria. La primera era la orientación, que era la conciencia. La segunda, funciones cognitivas. Tercera, parascranial. Cuarta, función motora, hay como fuerza, vía piramidal. Quinta, reflejos osteotendinosos, ¿cierto? Sexta, sensibilidad, y llegamos al equilibrio y la marcha. La metría es la coordinación de los movimientos. Cuando hay un movimiento que no está simétrico se llama dismetría. ¿Qué área está afectada cuando hay dismetría? Cuando cuando las pruebas índice, nariz o talón, rodilla están alteradas, se llama dismetría. El paciente está sentadito, usted le dice, señor, haga, y el paciente está bien, yo estoy bien todavía. Pero si el paciente cierra sus ojos y comienza a hacer eso, hay dismetría, ¿no? Y si hay dismetría, ¿de qué estamos hablando? Usted no necesita hacer mucha prueba. Tiene una lesión de la vía piramidal, ¿no? ¿Sí o no? No, pero protesten, pues. Tiene una lesión de la víscera piramidal. Tiene una lesión cerebelosa, dismetría cerebral, ¿no? Prueba talón, rodilla. A ver, señor, haga así. Claro, no en condiciones tan burdas como las que estoy haciendo, ¿no?, pero todavía estoy con el cerebelo limpio. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Son pruebas sencillas, jóvenes. Pruebas de dedo, nariz o dedo, metría. De repente usted quiere ser más fino, a ver, señor, haga así. Si el paciente está bien, pero si de repente no está bien, afectación de la función cerebrosa. Movimientos opuestos alternantes, evalúe la diadococinesia. Mañana vaya usted a su profesor y dice, profesor, quiero evaluar la diadococinesia. ¿Qué es eso? Movimientos alternantes opuestos. Entonces usted le dice, profesor, vamos a evaluar la diadococinesia. Movimientos alternados opuestos.
¿Qué está hablando de esto? Una buena coordinación y de una función cerebelosa adecuada. Si hay dismetría, ¿de qué estamos afectados? Si hay dismetría cerebelo. Si hay rigidez y temblor extrapiramidal, y extrapiramidal. Y si hay una paresia, una plejía con Babinski, Mingasini positivo, la afectación del motor. La diadococinesia es la capacidad de realizar movimientos alternantes en forma rítmica.